Entonces, sobre la empatía emocional, cognitiva, el budismo no lo ve muy relevante, no lo ve muy importante, porque no habla tanto de la conexión que tenemos con el ser, sino el vehículo que empleamos para conectarnos. Y creemos que eso depende más de lo que es el temperamento del ser. Hay personas que son más analíticas y por lo tanto se acercan más a otros comprendiendo su visión del mundo y de la realidad. Hay otras personas que son más emotivas y se acercan a otros más que nada sintiendo su estado emocional, ¿no? Y los dos son válidos. Entonces a nosotros nos interesa más esta tercera alternativa, esta preocupación empática, ¿no? Como lo definen ahora. Entonces, desde la perspectiva budista sería más interesante hablar de una empatía en primera persona, segunda persona o tercera persona, ¿no? O sea, hablar de el nivel de empatía, el nivel de acercamiento a ese otro ser. ¿Captan esa idea? Entonces, desde fuera podemos de alguna manera percatarnos del estado interno del otro ser. Y también podemos emplear un ejercicio en donde encarnamos ese ser. Nos sentimos que estamos dentro de su piel, viendo detrás de sus ojos, ¿no? Eso es mucho más cerca. Entonces, el primer paso es desarrollar empatía. Y hay varias maneras de hacerlo. Y el budismo sugiere de empezar con uno mismo. Primero tener empatía hacia nosotros. Suena un poco ridículo, ¿no? Porque es casi contradictorio, porque todo lo que estamos tratando de resolver es la exagerada empatía o preocupación por nuestro bienestar, ¿no? Pero sí hay un desencuentro entre nosotros. Realmente no estamos en contacto con lo que está transcurriendo, ¿no? Debajo de la superficie. Y también nos debemos preguntar, cuando decimos nosotros, ¿a qué nos referimos? Hay tanto énfasis que se hace en mindfulness de enfocarnos en el presente, pero en el contexto del amor, compasión, del desarrollo del altruismo, es también interesante cómo nos conectamos con ese futuro yo de mañana, ese futuro yo de 5 años. ¿Captan esa idea? Por ejemplo, si yo estoy tomando mucho alcohol, no tengo empatía por ese futuro yo de 5 años y su hígado, ¿no? Si yo soy diabético y estoy comiendo, lambiendo, se dice así, ¿no? Algo, donuts con azúcar, no tengo empatía por ese futuro yo el mes que viene o en 3 meses. Entonces, la empatía aquí empieza a desarrollarse ampliando nuestra conciencia. En inglés hay una palabra muy linda para expresarlo, pero en castellano no he encontrado una. Entonces, yo trato de decir que nuestra conciencia abarque más tiempo y espacio. ¿Captan esa idea? Entonces, no estar tan preocupada en la gratificación inmediata a través de los sentidos, sino tener preocupaciones problemáticas, esa palabra, tener una atención, ¿no? Atender también al yo de mañana, al yo del mes que viene, al yo en 5 años, al yo de 10 años. Y lo que dicen los maestros budistas, imagínate en esos últimos momentos antes de morir, tus últimos suspiros, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus valores cuando echas la vista atrás, ¿no? Cambia radicalmente las prioridades de esa cama, ¿no? Y después, con espacio queremos decir otros seres. En nuestra conciencia, incluir a otros seres. Las decisiones que yo estoy tomando hoy, ¿cómo van a afectar a mi círculo familiar, a mi comunidad, a futuras generaciones? Eso es radical. Lo podemos comprender si usamos un ejemplo muy extremista. Un adicto de heroína o cocaína, ¿no?
si nos preguntamos cuánto tiempo y espacio abarca la conciencia de un adicto de heroína, no sé, a lo mejor 4 o 6 horas, la próxima dosis. No puede concebir consecuencias más allá de esa dosis. ¿Captan esa idea? No le importa robar las joyas a la abuelita o la tía y venderla por peso, porque no ve consecuencias más, ¿no? Es su satisfacción en esos 4 horas. Si hay una multinacional, ¿no?, que está emprendiendo un proyecto, se reúne los ejecutivos, ¿no?, y el espacio y tiempo que conciben que abarca esa conciencia son 3 meses, ¿no?, con los resultados que va a dar el próximo trimestre. Entonces no le importa a lo mejor tallar media más horas, porque no les preocupa ni sus propios consumidores, ¿no?, el año o 10 años más adelante. Entonces, ¿cuánto tiempo y cuántas personas abarca, considera, entretiene, atiende nuestra conciencia? Define la madurez mental y define cuánto nos acercamos a la realidad objetiva allá afuera. Menos distorsión. Y tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que conectarnos con nuestras penas, con nuestras dolores. Es un poco incómodo. Hemos desarrollado esta capacidad de enmascarar, ¿no?, nuestras dificultades, ¿no?, distrayéndonos con todo tipo de cosas. Cuando nos sentimos un poco aburridos, o ¿cuál es esa palabra española? Agobiado, ¿no? Agobiado, me encanta esa palabra, agobiado. Entonces prendemos la televisión, la radio, vemos el internet, algo para sacarnos de nuestra miseria. Pues el budismo dice, primero tenemos que tener contacto con nuestra miseria, con nuestro estado, con nuestras angustias, porque eso es lo único que nos va a ayudar a conectar con el estado de otro ser y desarrollar empatía con otro ser. Esa es la referencia. Tenemos que empezar siendo muy honestos y transparentes, ¿no?, y realmente descubrir y tocar y sentir lo que está transcurriendo dentro de nosotros. Y eso nos va a ayudar a conectarnos, a tener una empatía natural con el otro ser. Ahora, empatía no es equivalente a amor y compasión. Desde la perspectiva budista, tocar, sentir, percibir, estar consciente de el sufrimiento de otro, no necesariamente nos lleva a desarrollar lo que es el estado de amor o el estado de compasión, altruismo. Se requiere un deseo. Esa palabra sé que es muy pobre, ¿no?, pero no, hay un paso de evolución que debe tomar el ser. Vamos a empezar con amor, que en este caso lo vamos a definir como el deseo o la preocupación, el interés por la felicidad de otros. Que otros tengan felicidad y estén capacitados, empoderados para lograr esa felicidad. Entonces nos interesa el resultado de la felicidad, que otros tengan felicidad y también que tengan las causas, la manera de llevarlo a cabo. Entonces, primero necesitamos tocar, tener empatía y luego generar ese movimiento, ese deseo por el bienestar de otros. Eso es lo que llamamos amor, amor bondadoso. Compasión es un paso más, exige aún más de nosotros. Por eso los maestros budistas, cuando ven programas que ahora se importan de Estados Unidos y demás sobre el desarrollo de la compasión, es un poquito peligroso, porque la compasión debe estar de alguna manera informada por el trabajo que hemos hecho con el amor. Hay un gran maestro que se llama Sakya Pandita, un gran meditador, y él dijo, el agua de la compasión debe fluir por el canal del amor. Primero, con el amor tenemos que desarrollar una empatía, una cercanía natural, y luego podemos ver y
sentir y lidiar con el sufrimiento ajeno. Si lo hacemos antes, lo que pasa es que consumimos ese dolor. Como cuando una persona ve unos niños sufriendo, hambrientos en la televisión, cambia el canal, no les gusta. Entonces, en vez de ser compasión, es pena y produce tristeza. Y si somos un practicante serio en retiro, pues podemos hasta caer en depresión. Desde la perspectiva budista tenemos que primero entrenar en desarrollar un amor genuino, hasta que haya una cercanía muy próxima, para que después no nos adueñemos de ese dolor que vamos a ver y sentir en la vida de otros. Entonces es un proceso, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo lleva? Pues depende de lo que definimos como amor, como compasión. Yo estuve viviendo en la India para muchos años y estuve en un centro de retiro y allí había varias monjas haciendo retiros largos, algunos de 3 años, o 2 hermanos de por vida, ya no iban a salir en toda su vida. Y tenía un amigo allí que estaba meditando, ¿no? Acabó su retiro y iba a empezar otro, y le digo, ¿y ahora en qué vas a meditar? Voy a meditar en el amor. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo vas a meditar en el amor? No sé, hasta que sienta amor. Puede ser varios meses, puede ser varios años, no sé. Y eso es, cuando dice meditar es 14 horas al día, ¿no? Pues se dividen 4 sesiones y 14 horas días haciendo eso, entrenando, desarrollando. Porque creo que en esta audiencia no es necesario aclarar que el altruismo es algo que se puede desarrollar, que debemos ejercitar. Es un músculo que debemos formar, ¿no? De alguna manera, para ser honesto con nosotros, cuando utilizamos la palabra desarrollar, aumentar, generar amor, es simplemente para inspirarnos, para comprenderlo en nuestro contexto. En realidad no estamos creando, estamos liberando el amor que ya tenemos dentro. Perdonen que use palabras un poco religiosas, pero cuando hablamos de altruismo es algo muy científico, es simplemente valorar a todas las personas, todos los seres, ¿no? Porque nosotros vivimos en una esfera humana, todos los seres por igual. Entonces ahora esa conexión directa entre seres está de alguna manera interrumpida, bloqueada por identificaciones. Entonces a nivel clásico del budismo Theravada hablan del desarrollo de meta. El amor es derrumbar murallas que obstruyen el amor, ¿no? Un ejemplo, imagínate un astronauta, ¿no? Fuera del planeta, ve esta bella esfera azul, casi toda agua, y hay masas de tierra, ahí no se distinguen fronteras. Bueno, lo único que se distingue es la muralla grande de China, la única creación humana. Pero de ahí no hay fronteras. Pero aquí en la superficie estamos muy conscientes. Ahora paso de Valencia a Barcelona. Ahora paso de España a Francia, ¿no? Entonces sentimos que de la piel para afuera no soy yo, y no me importa. De la piel para adentro me concierne. ¿Captan esa idea? Y eso es totalmente arbitrario, imaginario. Es algo que nosotros sobreponemos sobre la realidad. Entonces, el trabajo consciente, podemos hasta usar la palabra cognitivo, el desarrollo del altruismo, la compasión, es un proceso para disolver, ¿no?, estas murallas artificiales, estas distinciones imaginarias que hemos creado. ¿Captan esa idea? Para regresar a la normalidad. Y una vez que... y esto no quiere decir que tenemos que de alguna manera tirar las identificaciones, que ya no podemos apreciar cuando juega
el Barça contra el Madrid o el Valencia contra el Barça, o pertenecer a un equipo, o valorar nuestra familia, o tener cierto orgullo patriota cuando España gana una medalla de oro, sino que esas identificaciones las entendemos como lo que son. Pertenecemos, pero no somos. Es algo a nivel relativo, a nivel funcional. No es algo que define quiénes somos. ¿Captan esa idea? Entonces, hay una manera de relacionarnos con identidades y con personas que es sana, y hay otra manera en donde hay apego y aferramiento, donde nos anclamos a eso para definirnos, que es dañino y nos perjudica. Y de ahí surge todo tipo de miedos, traumas. ¿Captan esa idea? Mucha información al mismo tiempo. Entonces, empezamos conectándonos con nosotros mismos, después conectándonos con otros seres, desarrollando empatía, ahí el deseo por su bienestar, y aún más importante que su felicidad tenga las causas y condiciones para esa felicidad. Y después pasamos a lo que es la compasión, que es, estos 4 estados de altruismo que estamos desarrollando atienden a diferentes clases o tipos de seres. A personas que están en un estado neutral, que son coherentes, vamos a usar la palabra normal, desarrollamos amor, que ellos encuentren una felicidad genuina, que realmente tengan una vida completa y llena. A personas que están padeciendo, que de alguna manera están sufriendo, entonces desarrollamos compasión, el deseo de que se liberen de ese sufrimiento, que tengan las causas, el poder para liberarse. Y para personas que ya están felices, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo se manifiesta el altruismo a personas que ya están felices? Y ahí viene el tercer elemento, que es el regocijo, el deseo que perdure esa felicidad, ahora sí, que no simplemente tengan cierta gratificación inmediata, sino que tengan una felicidad genuina, estable, a largo plazo. Entonces, vais a ver, si profundizamos en el tema, que vamos a tener que redefinir casi todas las palabras. Si estamos interesados en desarrollar altruismo, vamos a tener que definir para nosotros mismos qué es la felicidad. Muy importante. Entonces, si queremos aplicarlo a nivel clínico, o si queremos utilizarlo, emplearlo para nuestro desarrollo personal, tenemos que definir qué es la felicidad. Ahora hemos heredado cierta noción de qué es felicidad, ¿no? Y se nos está tratando de vender continuamente una versión de lo que es la felicidad. Felicidad para nosotros hoy en día suele ser un evento, la consecuencia de algo. Y mucho se basa en estimulación sensorial, en lo que llamamos disfrutar o placer. Pero los grandes meditadores, no solo de budistas, de todas las tradiciones, cuando ellos hablan de un estado de gozo, felicidad, hasta usan la palabra éxtasis, no es consecuencial, no es la consecuencia de, es una plenitud que ya sienten dentro. Es un estado de abundancia, un estado de paz. Entonces yo muchas veces utilizo este ejemplo que seguramente habéis escuchado: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Entonces, feliz no es el que más disfruta, sino el que menos necesidad tiene de disfrutar, de distraerse, de entretenerse, ¿no? El que ya tiene cierta paz, satisfacción dentro. Y eso es radicalmente diferente a lo que se nos está vendiendo, ¿no? Que se basa siempre en algo que consumir, algo que tener.
tenemos que de alguna manera depender de él. Entonces eso es lo que queremos desear para todos los seres. ¿Captan esos tres niveles? Entonces el amor atiende a personas que están en estado de equilibrio pero les falta felicidad. La compasión atiende a personas que ya están sufriendo, deseando que se liberen y tengan la capacidad de liberarse. Y el regocijo, el tercero, atiende a personas que ya están felices, deseando que esa felicidad perdure, ¿no? Y el último es ecuanimidad. Ecuanimidad en este sentido es el deseo de que todos los seres sean imparciales. Hoy en día somos muy parciales. Tenemos todo tipo de prejuicio. Hacemos mucha trampa. Entonces tenemos que llegar a un tiempo, un momento, en donde vemos a todos por igual y tratamos a todos por igual. Y esto hay que aclararlo porque esto siempre surge una pregunta en todos los eventos. Cuando hablamos de amor, compasión, regocijo, ecuanimidad, estamos hablando de un estado interno que estamos tratando de desarrollar. No estamos hablando de acción. El amor muchas veces se representa con caricias, abrazos, besos. Eso es un gesto, una expresión. Si hablamos de la generosidad, creo que lo entienden, ¿no? Uno no va a dar una botella de whisky a alguien que es un alcohólico. Eso no es ser generoso. Captan esa idea. Algunas veces he